¿Sabes? Hay personas que dicen, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué tomo decisiones y luego me arrepiento? ¿Por qué siento que avanzo pero no llego a nada? La respuesta casi nunca está en el final, está en el principio. Muchos quieren que Dios arregle consecuencias, pero no quieren que Dios gobierne decisiones. El libro de Proverbios no fue escrito para cuando ya todo se rompió. Fue escrito para evitar que se rompiera. Hoy vamos a hablar de cómo vivir bien delante de Dios, en un mundo que perdió el rumbo. Los proverbios de Salomón, para entender sabiduría y doctrina e inteligencia, Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de instrucciones. La Biblia no solo te consuela, la Biblia también te confronta. Dios no quiere solo gente que ore, quiere gente que aprenda a tener una relación con Él y entonces poner en práctica lo aprendido. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero rechazan su corrección. A recibir el consejo de prudencia, dice la palabra de Dios, recibir implica humildad. Y no todos tienen humildad para recibirla. Solo los que conocen que necesitan su guía. Así que si este mensaje te está hablando, te invito a que te suscribas ahora. Este canal existe para compartir palabra que edifique tu vida, que te corrija y que te dé dirección. Activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Mi nombre es Mariné Coronel. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Puedes tener talento sin temor y eso se llama orgullo. Puedes tener conocimiento sin temor y eso se llama confusión. Puedes tener religión sin temor y eso sería una hipocresía. Temor no es miedo, es vivir consciente de quién es Dios. Cuando hay temor de Dios, no todo te da igual, no todo lo permites, no todo lo justificas. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Sabes? El insensato no es el que no sabe, es el que oye, pero no obedece. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás escuchando a Dios o solo estás acumulando mensajes todos los días? La Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción. Es decir, que la vida se define por las voces que escuchas. Hay voces que te acercan a Dios y habrá voces que te alejan de Él, aunque suenen bonitas. Es decir, que no toda opinión es un consejo y no todo consejo es sabiduría. Dios usará autoridades en tu vida, tal vez tus padres, tus pastores, personas con temor reverente a Dios. Dice la palabra de Dios que la obediencia es un adorno. La obediencia te embellece espiritualmente. Y sí, también físicamente, porque incluso dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Y el corazón alegre puede estar hermoseando tu rostro, dado que espiritualmente, es decir, internamente estás pleno, estás lleno. Si esto está hablando tu corazón, déjamelo saber en los comentarios con un amén. Los pecadores te quisieran engañar, dice la palabra de Dios, y no lo consientas. El pecado nunca llega diciendo la verdad completa, llega diciendo, solo esta vez. No pasa nada, nadie te mira, nadie lo sabrá. Dios lo entenderá. El problema no es la tentación, es el consentimiento que tú le das. Sabes, muchos no cayeron de golpe, cayeron paso a paso. La sabiduría no solo te va a enseñar qué hacer, también te enseña qué debes evitar. Entonces sí, la palabra dice aquí en Proverbios 1, los proverbios de Salomón. ¿Sabes quién fue Salomón? Un hombre con infinita sabiduría, porque eso fue lo que le pidió al Señor. Él pudo haber pedido tantas cosas, pero pidió sabiduría. Sabiduría para guiar a su pueblo. Sabiduría en su misma vida para poder tomar decisiones correctas. Él era el hijo de David, el rey de Israel. Y dice Proverbios 1:2, para entender entonces sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría? Dice, para entender doctrina, para conocer esas razones prudentes. Es necesaria la prudencia para tomar decisiones correctas.
Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Muchos queremos consejos sabios y buscamos a tantas personas y leemos tantos libros y escuchamos tantos podcasts, ¿no? Queriendo encontrar ese consejo sabio. ¿Qué debo de hacer en mi vida de soltería? ¿Qué debo de hacer en un matrimonio? ¿Qué debo de hacer en una maternidad, en una paternidad? ¿Cómo debo llevar a cabo mis finanzas? ¿Cómo debo llevar a cabo mis negocios, mis amistades, mis palabras, mis acciones? Y la palabra está llena de consejos. Dice, para recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hoy en día los jóvenes están bombardeados por tanta situación alrededor que los impulsa a tomar decisiones incorrectas. Pero dice la palabra de Dios que para que los jóvenes puedan tener cordura, inteligencia, prudencia, dice que entonces oirá el sabio y aumentará su saber. Mi pregunta el día de hoy es, ¿tú quieres esa sabiduría? ¿Realmente estás buscando la sabiduría de Dios o estás buscando la sabiduría del mundo? Porque el mundo te arrastrará con tantas doctrinas. Doctrinas que son tendencia hoy en día, pero mañana dejan de serlo. Y cuando los resultados son catastróficos, entonces quieren regresar y ahora tomar otra doctrina, otra sabiduría. Pero el mundo solo traerá destrucción, porque la única sabiduría viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Así que la palabra dice aquí en Proverbios 1:5, oirá el sabio. Yo espero que ahora que tú estás escuchando esta palabra y que quieres aumentar tu saber, dice, el entendido adquirirá el consejo. El entendido significa que muchas personas hoy podrán escuchar este mensaje, pero no entenderlo. No querer sabiduría, desechar la sabiduría. Pero el entendido, el que quiera más, entonces recibirá sabiduría. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, y después de decir todo esto, todo lo que el ser humano en algún momento de su vida anhela, sabiduría, prudencia, consejo, equidad, justicia, inteligencia, cordura, todo esto que está tan suculento de quererlo tomar tan fácil, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor al Señor. Y los insensatos, aquellas personas que desprecian la sabiduría y la enseñanza, se apartarán. No querrán escuchar el consejo de Dios, querrán escuchar el consejo del mundo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sabes? La dirección, la sabiduría es un adorno de gracia en tu cabeza, un collar en tu cuello. Hijo mío, los pecadores te quisieran engañar, no consientas si dijeren, ven con nosotros y pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente y traguemos vivos como al Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Es decir, habrá oportunidades que parecieran oportunidades del mundo, de los malvados que querrán decir, es fácil las riquezas, es fácil hacer trampa, es fácil destruir, es fácil derramar sangre para poder obtener lo que tanto anhelamos. Y te querrán llevar, te querrán engañar, pero dice la palabra de Dios, no lo consientas. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre pondrán acechanzas y a sus almas tenderán lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida
a sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor hoy está haciendo un llamado a tu corazón, a tu vida, trayendo reprensión, sí, porque es tu Padre Celestial que te ama. Quiere derramar su espíritu en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus decisiones, para que tu futuro sea un futuro lleno de esperanza. La palabra también dice en Jeremías 29:11, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y esto se alinea con este versículo de Proverbios donde él dice, yo vuelvo mi reprensión a ti el día de hoy y yo quiero derramar sobre ti mi espíritu para que puedas conocer mis palabras y para que puedas entender mi sabiduría. Hoy está haciendo el Señor un llamado a tu corazón, a que pongas tu corazón a cuentas con Él, a que sí, hoy es el día de decir, Padre, he fallado, he sido simple, he sido insensato, he amado más la simpleza y la insensatez, he querido escuchar el consejo del malvado, he querido escuchar el consejo del mundo, he querido escuchar a todos menos a ti. Señor, quiero que vuelvas tu sabiduría a mi corazón. Dice que una de las cosas en las que el Padre demuestra también su amor es que Él disciplina a sus hijos, Él corrige a sus hijos y Él corrige también con lazos de amor. Y hoy el Señor habla a tu corazón diciendo, regresa a mis caminos una vez más. Regresa porque quiero derramar mi Espíritu Santo sobre ti para que puedas vivir en victoria y en plenitud. Plenitud es lo que quiere el Señor para aquellos que son sus hijos, para aquellos que viven en sabiduría. Pero tristemente dice este versículo, por cuanto llamé y no quisiste oír, entonces extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Eso es algo fuerte, porque muchas veces el Señor llama a la puerta de nuestro corazón. Entonces dice que vendrá la calamidad sobre nuestra vida. Sí, ¿por qué? Porque Dios quiere enviarla, no. Porque es la consecuencia de nuestras decisiones, la consecuencia de nuestro libre albedrío decidiendo lo incorrecto. Dice que entonces, viviendo en insensatez, viviendo en imprudencia, viviendo en falta de consejo de Él, viviendo como un simple, vendrá entonces destrucción, y vendrá la destrucción, dice que temes, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, entonces me llamarán. Llamarán desesperados en medio del caos, en medio de la desesperación, Señor. Entonces no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque han aborrecido mi sabiduría. No escogieron el temor al Señor, ni tampoco quisieron mi consejo. Menospreciaron toda reprensión mía, entonces vendrá, ¿qué? El fruto de sus consecuencias. Comerán el fruto de su propio camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿El entendido? ¿El que quiere habitar confiadamente en tranquilidad, en paz, en su presencia, disfrutando de su Espíritu Santo? ¿O quieres vivir como un simple, como un insensato, como
como aquel que aborrece el consejo, como aquel que se cree inteligente en su propio entendimiento. Es cierto decir que cada uno comerá del fruto de lo que haya sembrado. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y te dice, vuelve a mí. Hoy Dios te habló desde el principio. Tal vez necesitas volver al temor de Dios, escuchar la voz correcta, dejar una influencia, dejar ciertas personas que te aíslan de Él. Tal vez hoy necesitas aceptar su corrección y dice la palabra que si tú cambias el principio, entonces Dios también te ayudará a cambiar ese rumbo. Y recuerda, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta palabra habló a tu vida, suscríbete, déjame un comentario y comparte este mensaje. Que Dios te llene de sabiduría y que vivas bien, firme y con propósito. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Mariné Coronel.